Bendiciones, buenas noches a todos los que nos están viendo en este momento y puedes tomar la oportunidad de transferir a otros amigos, compañeros de trabajo, de negocio, para que puedan recibir, escuchar este mensaje de parte de Dios para sus vidas, para su familia, sobre todo que cada persona que escuche este mensaje va a escuchar el mensaje que Dios quiere que escuche. Y el principal mensaje que Dios quiere que escuche es que puedan abrir su corazón y entregar su alma a Jesús. Y eso es a entregarlo es para que tengan vida y para que tengan vida eterna. Así que hoy quiero tocarle este tópico importante. Cuando Dios dice de esta manera, es que tenemos que tenerle no miedo, porque el problema no es miedo, es que no tenerle miedo a los terremotos, y estas cosas, pero sí tener un poco de fe, esperanza y confianza en Jesús, porque la indiferencia es peor que un terremoto. La indiferencia se ve cuando no presta la atención la persona, cuando las cosas las deja para después, no le importa llegar tarde. O sea, hay una indiferencia, no hay una pasión, no hay fervor, amor por Dios. Y cuando no hay fervor y no hay amor por Dios, eso es un plan del enemigo que pone indiferencia. Pero cuando tú empiezas a enamorarte de Él, empiezas a tener esa relación con Él, tu vida empieza a cambiar, no solamente en tu cuerpo físico, sino en tu cuerpo espiritual, tu modo de pensar, tu modo de actuar. En todo este tiempo, tú empiezas a escuchar, escúchame esto que es importante, tú empiezas a escuchar a personas, empiezas a escuchar familiares, amigos, médicos, científicos, y te prestas atención. Pero cuando tú empiezas a escuchar a Dios, Él te da a ti la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando yo escucho a Dios, no importa qué pase del otro lado. Por eso el salmista dice, no tengo temor aunque las montañas sean traspasadas, aunque las montañas sean puestas de un lugar a otro. Así que no debemos tener temor. Sabemos que todas las señales no es para que tengamos temor, sino para que nosotros estemos más despiertos y podamos salir de este mundo en el arrebatamiento de la iglesia. Cuando Dios dice, mira entre las naciones, una enseñanza que podemos ver es que en Abacú, las señales de los tiempos y el llamamiento del arrepentimiento, en Abacú 1, versos 2 y 5, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Porque me haces ver iniquidades. ¿Por qué me haces ver todo esto? Y haces que vea molestia. Entonces vemos todo esto, la destrucción, la violencia que estamos viendo en el mundo. Vivimos una generación que recibe noticias de todo índole, terremotos, inundaciones, incendios, huracanes, tornados, tsunamis, cambios climáticos, tormentas solares, guerras, distorsión de la identidad, violencia de género, cambio de sexo en los niños, violencia, hambre, crisis económica, conflictos internacionales, prácticamente un tiempo real donde todas las cosas las vemos juntas. Jesús dijo que sería como en los días de Noé, como Sodoma y Gomorra. Por ejemplo, vemos en China, ha enfrentado en este mes de agosto fuertes lluvias y más de 6.000 muertes en unas inundaciones, deslizamiento de tierra, mientras continuamente temporadas vemos en diferentes lugares, en los tiempos meteorológicos son impresionantes. En el Medio Oriente continúa una guerra grave entre Estados Unidos e Irán y estamos viendo que es una guerra profética que estamos observando todo este tiempo, pero hay un momento que la gente se acostumbra a escuchar y no importa qué pasa por allá, sí, lo que está pasando allá y lo que tú ves ahí en las señales, eclipses, tormentas solares, todo lo que tú estás viendo son principios de dolores. Entonces, el problema grave no son los terremotos, no son los tsunamis. El problema no es eso, el problema es cómo está mucha gente
enfría. La escritura dice que el amor de muchos se enfriaría, como dice de todo, de muchos. Entonces, no depende de Dios, sino depende de ti, que tú tienes que ver y vivir una vida relacionada con Jesús, con el Espíritu Santo, sobre todo con el Espíritu Santo, porque Jesús no dejó al Espíritu Santo. Pero cuando tu vida pagas todo el tiempo en las redes sociales, es más, mira las empresas, no permiten que las personas estén en las redes sociales, tienen que trabajar. Al mediodía, si en tu hora de descanso usas tus redes sociales y tus cosas, pero el resto no, pero los que tienen, entre comillas, escucha bien, su propia empresa, su propio negocio, se olvidan de que su gran jefe se llama Jesús. Y esa tecnología que la gente mantiene todo el tiempo metido ahí, le está diciendo el jefe, no me interesa, al gran jefe que es Jesús, no me interesas tú, yo lo hago y lo que yo quiero. Entonces, cuando se enferma, se oprime, entonces van a clamar del gran jefe. Entonces, tenemos que ver que todas esas cosas, mucho cuidado. Esta guerra que hay en Estados Unidos con Irán, esas amenazas continuamente, esa escalada militar, vemos que esas armas que estamos viendo, usando los helicópteros, los misiles, ahora ha cambiado la tecnología. La tecnología, o digamos, armas convencionales, pero tecnología, donde ni siquiera necesitan un tiro, digamos, para matar a alguien. Con esa tecnología lo desaparecen, lo parten, lo explotan, una cosa impresionante. Entonces, vemos que son armas letales y vemos que en este tiempo, a veces multiplicado la maldad en el mucho, dice que el amor de muchos se enfriaría. Hoy día no se sabe quién manda en casa o quién dirige la casa, en la empresa, el negocio. La empresa es de Dios. La casa Dios te la entregó a administrar tu familia. Entonces, hoy día se han ido cambiando los papeles, pero es el hombre que toma la decisión porque la palabra de Dios es misma ayer, hoy y siempre. Ahora, la pregunta de la iglesia no debe ser solamente qué está pasando en el mundo. La pregunta correcta es qué está diciendo Dios a su iglesia mientras suceden todas estas cosas. Aquí encontramos una poderosa enseñanza, poderosa en Habacuc, que confronta nuestra vida. Cuando vemos ahí en Habacuc, habla de dice Habacuc se vio la violencia entre ver la respuesta de las personas en medio de esa violencia verbal. En Habacuc capítulo 1, verso 2, presenta una escena estremecedora. Violencia, destrucción, injusticia, conflicto continuamente, justicia pervertida. El profeta estaba mirando una sociedad donde el mal parecía avanzar y donde parecía que Dios guardaba silencio. Y hoy vemos en esta área, en la iglesia Vida Abundante, que ha pasado circunstancia tremenda, pero que vemos que en efecto que se ha hecho en el mundo, está la ley de la acción y la reacción. En el mundo espiritual Dios nos entregó una responsabilidad en la ciudad y en esta ciudad de Barranquilla estamos haciendo ya por 30 años la guerra espiritual en la ciudad de Barranquilla y no es la misma ciudad, ha cambiado. Y no solamente aquí, sino a todo el territorio de Colombia. Y ya establecer aquí en Barranquilla que el presidente va a elaborar desde acá es una tremenda victoria, es una tremenda bendición, porque Barranquilla tendrá movimientos aquí para ella, para acá, en el área financiera, eso va a ser impresionante, pero eso no es lo primordial es la espiritualidad. ¿De qué me sirve tener una gran empresa y pierdo mi alma y pierdo mis hijos? ¿De qué me sirve tener un buen trabajo, una buena posición y mi relación con Dios está muerta?
Eso es un éxito temporal. Pero vivir para Cristo, que sepamos, que sabemos que aquellas cosas que nosotros tenemos, que el llamado que Dios hace para nuestra vida, para impartirle a otro el llamado, para impartirle a otro que puedan ir a evangelizar, ganar almas para el Señor. Cuando eso no está pasando, significa que hay una frialdad espiritual. No le interesa lo que a Dios le interesa. Y no vemos un Dios de bendición en nuestra vida porque hay demasiadas ocupaciones en nuestras cosas personales, en lo que tenemos a administrar y ya ni siquiera se le pide permiso a Dios si puedo viajar, si puedo comprar esto, si puedo hacer lo otro. No, simplemente tomo una decisión. Y hay algo que se llama en el momento adecuado que Dios cierra el grifo. Nosotros llamamos grifo en las calles cuando cerraban el agua. Eso se llamaba grifo, con unas tremendas llaves grandes, rack, y cerraba el grifo. Y quedaba agua hasta las casas por un momento hasta que se acaba. Ahora ya no hay grifo, ahora mismo hay unas tuberías grandes que cuando las cierran, todavía hay agua en tu casa, pero llega un momento que ya deja de llegar el agua y llega poco a poco. Eso quiere decir que Dios empieza a cerrar. Acuérdate que Él abre y cierra puertas. Y cuando Él abre la puerta, empieza a fluir y es ahí donde tenemos que tener la madurez para poder administrar eso. Y la manera que podemos administrar eso es que tenemos que ser alguien que se conecte y mantenga la dirección de Dios, no ser indiferente, no ser alguien frívolo, frío para el Señor. El hecho que miramos que Marta y María estaban las dos ahí. Una estaba haciendo muchas cosas y el Señor no está interesado en que haga eso. El Señor estaba interesado en que escuches. Y Marta estaba ocupada continuamente. Estaba haciendo cosas para Dios, estaba cocinando, estaba haciendo de toda atención y se estaba quejando. Y Jesús le dijo, Marta, Marta, estás afanada y turbada. Pero María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Quiere decir que la relación que tú tengas con Dios, esa relación te hace fuerte delante de Dios. Así que vemos que la indiferencia, eh, al profeta Abacú le dolía lo que estaba viendo. Y esto nos enseña algo. El hombre de Dios no debe acostumbrarse a simplemente al pecado, porque hay muchos hombres en este mundo que se acostumbran al pecado. Ya no lo ven como un pecado. No, para él es algo indiferente. Cuando antes lo que llamaba pecado, hoy ya se ha familiarizado en esa frialdad, en ese mover donde acepta lo que no agrada a Dios. Así que el hombre no debe acostumbrarse al pecado, que es lo que agrada al hombre. El domingo hablé sobre eso. ¿Qué es lo que deseas? Dios nos da a nosotros los deseos del corazón. Ok, pero si el deseo de tu corazón no es que el Señor arrebate la iglesia, pues ese día del arrebatamiento, como no está el deseo en tu corazón, pues te vas a quedar. Porque Él dice literalmente que Él da los deseos de nuestro corazón. Ahora, vemos esto. Lo que llamamos antes pecado, hoy se ha familiarizado y no importa, ahí está acostumbrado porque está hipnotizado o hipnotizado. Violencia, parte de eso. Palabras malas, verbales, indiferentes. Para eso la gente, muchas personas la dejan de esa manera. Vulgaridades, chismes, pleitos, contiendas, destrucción, una cantidad de cosas. Se vuelve normal. Entonces, ¿dónde está el Espíritu de Dios? No podemos ver corrupción, es decir, eh, así funciona el mundo. El mundo no ve para ellos lo que es malo y cuando tú empiezas a permitir que el mundo se meta en tu vida,
Por eso él dice que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos, que los patrones de conducta de ellos no penetren en nuestro corazón, sino que nosotros, el patrón de conducta del reino de Dios, pueda penetrar en ellos, porque la luz prevalece sobre la tiniebla. Es el pecado en la ausencia de la luz. No podemos ver una generación alejándose de Dios y simplemente continuar como nuestra agenda personal. La iglesia debe mirar los acontecimientos del mundo con discernimiento espiritual, porque es fundamental. Tenemos que verlo así. Ahora, una de las cosas que tenemos que ver es que Dios le dijo a Habacuc, mira entre las naciones. Dios respondió, mirad entre las naciones y ved y asombrado. Habacuc 1:5. Esto es súpermente extraordinario. Dios le dijo al profeta, mira las naciones, pero mirar no significa solamente observar, significa discernir, porque tenemos que discernir, no mira, discernir. Y para eso el Señor, uno de los dones del Espíritu es discernimiento de espíritu. Entonces, no solamente miramos los dones, no, hay que mirar, discernir el espíritu que se mueve, un espíritu de engaño que te hace creer que lo que estás haciendo o estás permitiendo agrada a Dios. Y no es así. Por eso es discernir en el espíritu. Y él dice, prueben los espíritus porque no todos los espíritus vienen de parte de Dios. Jesús también habló señales que ocurrían eh, antes de su venida. Mateo 24, versos 4 y 5, dice, mirad que nadie os engañe, solo hablé. Es lo primero que dice, mirad que nadie os engañe. Comienza hablando del engaño. Y te voy a decir cómo es que el enemigo engaña. El enemigo engaña con aquellas cosas que tú crees que son buenas y que tú crees que es el tiempo de Dios. Por ejemplo, relaciones sexuales, ¿son buenas o son malas? Depende. Relaciones sexuales antes del matrimonio se llama fornicación. Fuera del matrimonio se llama adulterio. Entonces, mucha gente, no, eso no pasa nada. Sí pasa. Jesús comienza hablando del engaño, te empieza a engañar. Y cuando tú abres el oído, ¿y cómo es el engaño? Levantarte el ego, decirte lo que tú no eres, pero que parece ser que Dios no ha visto en tu corazón el potencial. Ese es el engaño. La serpiente le dijo a Eva, sino que sabe Dios que el día que participes del árbol, vas a ser como Dios. Y ella participó y no pasó nada. Ni destrucción, ni bendición. Todo estaba bien. Pero el objetivo primordial del enemigo no era Eva, era Adán. ¿Engañó a Eva o Adán? Engaña a Eva. Adán no fue engañado. Adán sabía lo que iba a hacer. Entonces, eso es lo primero que él dice. Jesús comienza hablando del engaño. Después empieza a hablar de las guerras. ¿Y qué es lo que hay gente engañada por todos lados? Rumores de guerra. Empezó a hablar, pero primero el engaño. Terremoto y otras señales que hizo. Y empezó a declarar que habló él esas señales. Por eso debemos tener cuidado de no convertir las noticias de una colección especulativa. La Biblia debe interpretarse los acontecimientos continuamente, debe interpretar la palabra de Dios. Escucha bien, esta interpretación es importante porque a veces tú dices, es que ahora yo veo que la Biblia me dice otra cosa. No, no es que diga otra cosa, dice lo mismo. El problema está en la interpretación. ¿Cómo la estás interpretando? ¿A tu favor, a beneficio tuyo, o lo que quieres hacer es que Dios te exhorte? Cuando Dios está exhortando a que no haga algo que tú sabes que es malo, pero entonces tú dices, entonces, mira, esto es impresionante. El profeta Balaam dijo, no, yo voy y consulto. Y consultó, Dios le dijo, no vas. Le dieron más prebenda, dijo, no.
voy a consultar. Si ya Dios te dijo que no, qué guanajanería vas a hacer tú consultando. Ya es tu responsabilidad. Ya Dios no es como el hombre. Dios dice sí, sí, no, no. Y por eso dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Si ya te dijo que no, no estés tratando de torcer el brazo. Pero como tú no deseas la voluntad de Dios, sino tu propia voluntad, Dios te dice, bueno, ves, y piensa que eso está aprobado por Dios porque Dios te dijo que fuera. No, Señor, no está aprobado. Es que ese es el deseo de tu corazón y es también tu responsabilidad. Por eso es que vemos que nuestra vida personal, cuando tenemos la relación con Dios, por ejemplo, David, ¿dónde estaba David cuando Dios está en la guerra? David no estaba en la guerra. David se quedó flojeando en la casa. Y eso es parte de la naturaleza del hombre. Falló. Ahora, Abacú profetizó no profetizó los tornados, esto que vemos ahora. No profetizó las inundaciones, ni tampoco las guerras del 2026. Así que necesitamos enseñar con precisión bíblica. Abacú profetizó sobre acontecimientos relacionados con Judá y el levantamiento de los caldeos en Babilonia. Por eso no sería correcto decir Abacú predijo exactamente el tornado de China que pasó en estos días, que fueron 6,000 muertos. La Biblia no dice eso, pero sí podemos extraer un principio profético cuando una sociedad se llena de violencia, injusticia, soberbia y rechazo de Dios. La iglesia debe despertar. Habacuc 1, 3, 4 dice, muestra precisamente ese ambiente de iniquidad y violencia, conflicto, corrupción de la justicia, etc. Y esto tiene que ver que la aplicación espiritual para nuestra vida va pasando de generación a generación. Lo que yo hago lo repercute a mis hijos. Es una generación. Lo que yo digo para bien, lo que hago, lo que imparto, lo que enseño, eso es para bien. Lo que yo aporto, eso imparto. Tanto a los hijos biológicos como a los hijos espirituales. Me decía un hermano esta mañana, me decía, yo este año, no, esta mañana sí, este año no le niego una demanda penal a nadie. Y me hizo reír eso, porque yo este año dije, en este semestre comenzando, yo dije, yo este año realmente, yo no estoy orando por sanidad ni prosperidad por las personas. Estoy hablando, primeramente estoy orando para los hijos, esos espirituales, pero para el impío y para los fríos, oro es salvación. No estoy orando por finanzas. Cerré el grifo. ¿Por qué? Porque si Dios te va a dar finanzas para tú hacer lo que tú quieres y perderte, yo tengo que cerrar el grifo porque te estoy haciendo un bien. No, que yo no creo eso. I'm sorry, my friend. No hay problema. Haz lo que tú quieras. Lo puedes hacer. Cada persona puede hacer con su vida lo que quiere, pero también tiene responsabilidad. Cuando vas a clamar a Dios, acuérdate que Dios le dijo, el pueblo clamaba a Dios y Dios estaba callado y le vayan a hablar con Moisés. Ellos mismos querían tener que hablar con Moisés. No querían hablar con Dios porque Dios no estaba interesado en hablar con ellos. Entonces hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y no debemos llegar a Jesús si no es por el Espíritu, y el Espíritu es santo. El Espíritu Santo es santo. Y podemos hablar y podemos decir y podemos confesar y decretar y confesar, pero si eso no tiene relación con Dios, si no tiene comunión con Dios, si no vive una vida separada para Dios, son palabras muertas. Son palabras que no producen vida, sino destrucción. Pero cuando llevamos esa relación con Dios y cubrimos esa relación con Dios y la mantenemos, lo que nosotros hablemos produce vida. Por eso es que tenemos que tener en cuenta cada uno de nosotros. Cuando oramos, cualquiera persona puede orar. Cualquiera persona puede bendecir. La pregunta es, ¿quién lo bendijo? No, que yo lo bendigo, sí, sí, pero ¿quién lo bendijo? La bendición del hombre añade tristeza y dolor. La bendición de Dios no. Entonces, si las manos están llenas de Dios, hay bendición. Si las manos están llenas del diablo, ¿qué va a haber?
Si las manos están llenas de carne, ¿qué va a haber? Carne. ¿No va a haber qué? Destrucción. La carne tiene que ver con todo lo temporal, pero la unción tiene que ver con la vida eterna. Así que, pueblo de Dios, te hablo de esta manera porque hoy habla, hay guerra, está temblando la tierra, Santa Marta, está temblando allá Cartagena, y la gente, y otra vez siguen en lo mismo que hacer, y Dios le está diciendo, mira que te estoy hablando, te estoy comunicando, mira la guerra, mira esto, estoy hablando, pero se asustan un momentico y después otra vez siguen en sus quehaceres, en sus mismos pecados, en sus mismas sinvergüenzuras, y emborrachándose y haciendo de todo con su propia vida, emborrachándose de afán, emborrachándose con alcohol y no les interesa nada. Y escucha bien, te voy a explicar esto. Esto es importante y mételo en tu espíritu. Cuando nosotros simplemente buscamos a Dios por lo que Él nos puede dar, eso se llama prostitución espiritual. Me estoy prostituyendo. Porque nosotros tenemos que amar a Dios no por lo que nos puede dar, sino por lo que Él es. Esta es la verdadera relación con Dios. Así que en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Mire cuánto le cuesta a muchas personas. Va ahí a un supermercado y gasta 1 millón, 2 millones. Va a la casa de Dios y le quiere dar lo que le sobra de tiempo, de finanzas, bostezando. O sea, ¿dónde está? Y estoy hablando en general. Gente que se la pasa bostezando, metido en las redes sociales, 1 de la mañana todavía está metido en eso. ¿Usted cree que eso es relación con Dios? No, que estoy escuchando prédica. Entre más prédica escuches, más te vuelves tonto, porque Dios no está llamado a escuchar prédica, a que tú ya estés escuchando prédica aquí, prédica acá. No, no. Dios lo que está interesado es que tú puedas tomar la palabra y que Él te hable a tu espíritu directamente, como pasó con Marta y María. Marta estaba hablando de Jesús. Marta estaba sirviendo a Jesús. Marta estaba cocinando para Jesús. Y eso Jesús no lo mandó a hacer eso. Ella quiso hacerlo y estaba quejándose y murmurando que mira, que María no me, mira, en vez de ayudarme aquí, lo que está haciendo es hablar contigo. Si lo que Dios está interesado es que tú hables con Él, no que estés haciendo nada. Entonces, ¿de qué te sirve 10 horas haciendo y ni siquiera 10 minutos hablando con Dios? Cuando tú hablas 10 horas o estás haciendo 10 horas haciendo cosas, esas cosas son muertas, lo haces tú, la hace la persona por buscar un beneficio. Pero cuando tú estás metido con Dios, aquellas cosas que tú tratas de hacer por días o por meses, Dios te las hace en segundos. ¿Por qué? Porque cuando tú estás hablando la palabra de Dios que puso en tu espíritu, la que meditaste en la palabra, la que leíste en la palabra. Esa es la que alimenta, no la que escuchas. Porque quizás el que está predicando tiene la misma situación. No escucha, sino copia y pega y palabra, copia y pega y palabra, y escucha y habla. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar a Dios, escuchan a los hombres. Y eso es el engaño más grande que puede tener una persona. Jesús añadió algo fundamental. Todo esto será principio de dolores. Eso significa que las señales no fueron dadas para que la iglesia coloque fechas. Fueron dadas para que la iglesia, ojo, despierte, esté oído continuamente, escuchar a Dios, que esté despierta. No le pase como las 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Así que el mayor peligro no es el terremoto, no son los terremotos ni los huracanes, es la indiferencia. Hay personas que pueden ver una tragedia en las noticias, se conmueven durante unos minutos, 5 y después vuelven a hacer la misma cosa. Exactamente igual como hacían antes. Pero la palabra de Dios nos llama ahora a cada uno de estos a una respuesta. Romanos 13:11 dice, y es ahora de levantarnos del sueño,
la señal más peligrosa que puede tener una persona es cuando ve un fenómeno natural, se asusta y tiene miedo. Pero cuando la palabra de Dios le está hablando, le es indiferente, pasa la página, porque no tiene temor a Dios. Y esto es importante. Una iglesia dormida en medio de una generación que necesita escuchar el evangelio, las buenas noticias de Dios. Mientras que esté dormido, ¿qué vas a hablar? ¿Qué va a hablar la gente si está dormido en sus quehaceres? Habacuc termina con fe y dice, aquí esta es la palabra gloriosa. Habacuc comenzó preguntando, ¿hasta cuándo? Pero terminó diciendo, Habacuc en 3:17, dice, aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en mi Dios, el Dios de mi salvación. Ese es el mensaje. El mundo puede estar temblando, puede estar haciendo guerra y todas estas señales y conflictos. Las naciones pueden estar en conflicto, la economía puede estar estremeciéndose, el clima puede estar produciendo acontecimientos devastadores. Pero te digo una cosa, la iglesia es una esperanza que no depende de las circunstancias. La iglesia depende de la palabra de Dios. En el mundo tenéis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. No debemos predicar miedo, debemos predicar arrepentimiento, que la gente se arrepienta, arrepentido. Ese es el mensaje que Juan el Bautista predicó y el mismo mensaje que predicó Jesús. Arrepentido, cambien su modo de pensar. ¿Y a quién le estaba diciendo que se arrepientan? Al pueblo, cambie. Y Dios te está diciendo, cambia tu modo de vivir, de pensar y de actuar. Camina en la dirección de Dios. Habla conforme a los principios establecidos en la palabra de Dios. No hables con mentira ni con engaño. Habla palabra de Dios. Porque cuando estás hablando, Dios está ahí, Satanás también está del otro lado. Porque tus palabras te justifican o te condenan. Ese es el evangelio. Cuando estas cosas, Lucas 21:28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguid y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mientras el mundo mira las noticias con temor, porque esos andan con miedo, la iglesia mira al cielo con esperanza. El mundo está pendiente, esto, que el terremoto, que viene, que lo otro, que ya viene la otra cosa, que el tsunami, que se va a meter, que en Barranquilla, que esto va a pasar, que en Puerto Colombia, todo eso. A mí no me importa que pase lo que quiera pasar. A mí lo que me importa es que si pasa, tú tengas tu nombre escrito en el libro de la vida. Tú tienes vida eterna en Cristo Jesús. Todas aquellas cosas materiales hoy están y mañana no están, ni el cuerpo físico va a estar, pero tú que eres espíritu y que eres una persona que tienes un alma, que es la con el cual Jesús murió por ti, esa es la que tú tienes que tener conectada con Jesús, llena del Espíritu Santo para no caminar en miedo y temor ni indiferencia, caminar y hablar como el mundo habla y como el mundo camina. ¿Sabes? Cuando uno ve en la palabra, muchos creyentes hacen lo que el mundo hace. El mundo tiene que hacer lo que uno hace. Hablar, ellos tienen que hablar como uno habla. Vestirse como nosotros nos vestimos, no nosotros como ellos, con pantalones rotos. Oye, qué desgracia vivir con unos pantalones rotos. Cuando el Señor nos habla en su palabra que no debemos venir con los pantalones rotos, como somos reyes y sacerdotes. Ah, sí, somos reyes y sacerdotes. Sí, con los pantalones rotos. Ningún rey en este mundo, búsquelo. Si hay un rey en este mundo, que los hijos andan con los pantalones rotos. Con rotos por aquí, rotos por allá. No, con la ropa mal arreglada. No, señor. Los reyes están impecables. Los reyes de este mundo. Entonces nosotros tenemos que vestir como tal, bien arreglado. Eso es lo que Satanás, eso te llama ruina. Por eso mucha gente no prospera. ¿Por qué? Porque ni siquiera se quieren bañar. Oye, tienes que bañarte por lo menos 2 veces al día con este calor que hace en Barranquilla. No, mañana me baño, eso es depresión. Tienes que perfumarte, arreglarte bien, como dicen en Venezuela, que te dejen los perados, le vale. Ven, que esto está tremendo, vale. Entonces, así están. Entonces, mucha gente se quiere vestir como los del mundo.
todos los que están allá de aquel lado, son ropas que no agradan a Dios. Usted me puede decir religioso, lo que sea, pero te voy a decir lo que quiera decir. La ropa que el Señor nos tiene preparada para allá es una vestidura santa, blanca, resplandeciente. Eso es lo que quiero que haga. Apocalipsis nos recuerda que el juicio de Dios es real. Apocalipsis 16:8 habla de una etapa de juicio en la que el sol recibe poder para quemar a los seres humanos. Usted lo puede leer. Ahí lo puedes tener en Apocalipsis capítulo 16, verso 8 y verso 9. Y no es para que me diga la gente, no, que es religioso, es que la gente no quiere estudiar la Biblia. La gente lo que quiere es prosperidad y esto aquí no. Y es que realmente es una prosperidad falsa. El que está conectado con el Señor tiene la prosperidad de la paz, que no importa si lo que hoy tiene le satisface, mañana Dios le da otra cosa mejor. Y si Dios no se lo da, no está renegando. Apocalipsis lo dice, habla de esta etapa, va a ser quemada todos los seres humanos con fuego para, observa, para que la reacción de los hombres, en Apocalipsis capítulo 16, verso 9, en lugar de arrepentirse, búscalo para que vea Apocalipsis 16, 9, en vez de arrepentirse y cambiar su modo de pensar, lo que están haciendo es blasfemar contra Dios. Blasfeman, maldicen y maldicen a Dios. Así que eso es lo que quiero que tú tengas claro. O es una advertencia. Un desastre no transforma automáticamente el corazón del hombre. El sufrimiento puede hacer que una persona busque a Dios o puede hacer que se endurezca más su corazón. Pero por eso la iglesia debe predicar arrepentido y vuelve a Dios. Y por eso aquellos que estamos hablándole, que se arrepientan y vuelvan a Dios y vayan y lleven a sus Pedros, lleven, evangelicen, ganen almas. Porque si tú tienes tu espíritu, eres espíritu con alma y un cuerpo y tienes posesiones. En el momento, es una línea tan delgada de que en el momento el cuerpo y las posesiones quedan en este mundo y el espíritu y el alma queda en Dios o fuera de Dios eternamente. Así que por eso es que mucha gente se aferra a este mundo. Y Jesús dijo, en ese mundo va a haber aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Quiere decir, vence eso. Cuando tú pasas del otro lado, entonces tienes que estar seguro que esas cargas quedan ahí, porque todas esas posesiones son cargas y va a ser quemado. Y no estoy diciendo que no tengas posesiones, es que las posesiones no te tengan a ti. Todo lo que usted ve y circula por internet, toda esa profecía que usted ve por ahí, y la gente anda, ¿qué? Escucha la profecía, le da miedo y después va a hacer la misma cosa. Va a hacer lo mismo. Hacer los mismos afanes, las mismas cosas. Después por la noche vamos a escuchar profeta, vamos a escuchar esto. No, busca la Biblia y medita la palabra de Dios para que haya fe en tu vida. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si quiero hacer una oración, ¿cuántos están conectados ahí en este momento? 32. Hay 32, debían haber 1200. Y vaya y comparte y llame a las personas siempre que se vaya a conectar. Mira, llama a 2 o 3 amigos. Mira, va a empezar el mensaje. Y dice, ay, no. Mira, Jesús habló para no engañar a nadie. Satanás es el engañador. Jesús habló, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. O sea, quiere decir que Jesús no está buscando que personas le sigan simplemente para que escuchen lo lindo de él. Está buscando personas que puedan recibirlo a él para él salvarlo de este mundo corrompido que en cualquier momento se termina.
Así que quiero que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, dile en voz alta y párate de esa cama y párate de esa mogorra, esa dormidera que tienes ahí. Y para, dice, en el nombre de Jesús, y me levanto. Dile, confiesa, me levanto en el nombre de Jesucristo de Nazaret y sacudo toda enfermedad y toda apatía en mi vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, lo echo fuera de mi casa. Echo la pobreza, echo la pobreza espiritual, la escasez, la apatía, la desobediencia, el pecado, la inmoralidad, la indominia, la rechazo en el nombre de Jesús y la saco de mi casa, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Quiero en este momento que estás ahí, puedas, ahí está la pantalla, pases, hagas tu transferencia del reino de Dios para el reino de Dios, porque Dios te bendice a ti financieramente para que tú seas alguien que puedas honrarlo, valorarlo con lo que Él nos da. Nos da la fuerza, la sabiduría para hacer las riquezas. Así que tienes que tomar tu agenda y preparar, sacar lo que es de Dios y al César lo que es del César. En otras palabras, a lo que es de Dios y a la DIAN lo que es de la DIAN. Eso la DIAN va a perseguir, y más en este tiempo, que van a perseguir a todos los infractores que se han cogido todo este dinero. Pero eso no es el punto mío ahora. El punto es que si esta justicia de este mundo persigue a los evasores de impuestos, no te meto miedo para que Dios no te va a quitar nada. No, al contrario, Dios te está dando. El problema es que Dios te da, Dios da semilla al que siembra. ¿Para qué? Para que tú te multipliques lo que Dios ha dado en tu vida. Salud, prosperidad, avance, progreso. Dios, no pierdes la salvación porque no diezmas. No, es que el problema no es es que dudo que sea salvo, porque uno cuando recibe la salvación, uno lo que es agradecido con Dios en todos los aspectos. Entonces, mira, si es agradecido con la carne, entonces me voy para allá para el supermercado y me compro un mercado de 2 millones de pesos, me tomo un viaje, me voy para allá para Europa, pero cuando hay que darle a Dios lo que es de Dios, no, eso no. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Es que necesita una conversión genuina. Así que ser agradecido, valore y honre a Dios con lo que Dios le da. Así que detrás de toda esta infraestructura hay equipos que estamos comprando, que estamos trabajando, equipos, gente que está trabajando aquí para que te llegue el mensaje ahí donde tú estás en el chinchorro, acostado, acostada, quizás tomando café, esperando para dormirte o quedarte un rato más para entrar a YouTube, y cosas de esas. Pero mira, alabe y adore, alabe y adore, alabe y adore. Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu en verdad. Así que ahí está, haga su código QR, haga su transferencia y honre a Dios, honre a su mensajero, porque Dios bendice al dador alegre.